respetados juristas que no dudaban en mostrarse abiertamente críticos de la gestión de la hoy jefa de Estado. Pero voltearon la torta y ahora son parte del poderoso equipo de constitucionalistas de la presidenta de la República para librar una batalla legal para mejorar su imagen en el extranjero. Entre los 10 convocados para ser parte de la batería de la llamada Comisión Consultiva del Gobierno, encontramos a reconocidos constitucionalistas, entre ellos los expresidentes del Tribunal Constitucional. Desde el día de hoy, el doctor Óscar Urbiola Any, expresidente del Tribunal Constitucional, se hará cargo de nuestra defensa frente a todos los órganos competentes. Después de haber recibido múltiples denuncias por acciones realizadas por miembros de Perú Libre para alterar los resultados de esta elección. Y lo importante ahora es tratar de defender al Estado peruano del ataque del socialismo bolivariano, que en forma sistemática viene atacando los intereses del Perú. Personajes tan cercanos al fujimorismo, personas que le hacían la guerra a Dina Boluarte, acompañados incluso de varios medios de comunicación, la llamaban Dina Dinamita, le decían terrorista, comunista, y ahora están ayudando a que su imagen sea revertida en el extranjero. No creo que va a haber ningún problema porque, ya le he dicho, Juliana, nos une un solo común y claro denominador, que es nuestra convicción democrática y el respeto al Estado constitucional de derecho. Han sido muy críticos no solamente del gobierno de Castillo, sino también de Dina Boluarte. En su momento pedían que se le inhabilitara por haber sido, pues, o seguir siendo presidenta de este club departamental, Apurímac, porque no renunció a tiempo a la RENIEC. Luego se determinó, recuerden ustedes, en un momento que había que hacer toda una campaña diciéndole no al fraude sin que existieran elementos realmente probatorios que determinaran que efectivamente las elecciones que permitieron que Castillo y Dina Boluarte, por supuesto, llegaran al Palacio de Gobierno era a través de una trampa, algo que no sucedió. Miren ustedes el tiempo que ha transcurrido y no sucedió. Entonces, vamos a ver el reportaje que ha preparado para nosotros Candy Quispe para luego hablar acerca de qué va a hacer esta comisión, cómo es que va a funcionar y qué es lo que realmente se espera de ella con mi invitado. Primero la nota. Fueron acérrimos opositores de Dina Boluarte, respetados juristas que no dudaban en mostrarse abiertamente críticos de la gestión de la hoy jefa de Estado. Pero mejor vete ya de una vez si no quieres gobernar, ¿no? Ernesto Álvarez y Ernesto Blum y el abogado Aníbal Quiroga. Pero lo cierto y claro, usted lo ha dicho, ha infraccionado la ley. La ley dice claramente que no se puede tener intereses privados o públicos, lucrativos o no lucrativos, y ciertamente los ha tenido. Incluso los ahora flamantes asesores en materia constitucional de la jefa de Estado hablaban en ese entonces sobre una posible inhabilitación de Dina Boluarte para ejercer cargos públicos, antes de que dicha denuncia fuera archivada por el Congreso. Y la situación de ella es exactamente igual que la situación de Muñoz, que fue por las mismas razones vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, porque le aplicaron la ley a rajatabla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos la ley o somos blanditos con la aplicación de la ley? ¿Pero usted ratifica las declaraciones que dio sobre Dina Boluarte en su momento? En que lo del Club de Apurímac no está suficientemente esclarecido, me ratifico. Aunque dijo ratificarse en sus declaraciones, el expresidente del TC, Ernesto Álvarez, explicó los motivos por los que aceptó formar parte del equipo de juristas de Dina Boluarte. ¿Y ha cambiado su percepción con la presidenta Dina Boluarte? En realidad yo no la conozco de ella por las noticias. Y lo importante ahora es tratar de defender al Estado peruano del ataque del socialismo bolivariano, que en forma sistemática viene atacando los intereses del Perú. Este fue el argumento de Ernesto Blum, otro de los integrantes del nuevo Comité Consultivo en materia de constitución del gobierno, quien en su momento declaró que Dina Boluarte incurrió en una infracción constitucional en el caso del Club Apurímac. Y en su momento una opinión en un tema que fue sometido a competencia del Congreso y que el Congreso definió y archivó. Al contrario, demuestra apertura y demuestra que de lo que se trata es de sumar esfuerzos por el Perú.
En este selecto grupo de expertos juristas que tiene la misión de defender la imagen internacional de la presidenta Boluarte, también encontramos a varios constitucionalistas vinculados al fujimorismo, entre ellos Aníbal Quiroga, quien fue abogado defensor de Keiko Fujimori, Elizabeth Sea, quien fue parte del equipo técnico del fujimorismo en la última campaña electoral, y el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, quien fue presentado por la ex candidata presidencial como el abogado de Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones tras la denuncia de supuesto fraude de Perú Libre en el 2021. Plancha electoral que llevó a Dina Boluarte al poder de la mano de Pedro Castillo. Desde el día de hoy, el doctor Óscar Urbiola Ani, expresidente del Tribunal Constitucional, se hará cargo de nuestra defensa frente a todos los órganos competentes. Después de haber recibido múltiples denuncias por acciones realizadas por miembros de Perú Libre para alterar los resultados de esta elección. Yo no he sido abogado de Fuerza Popular, menos de la señora Keiko Fujimori. Yo no he argumentado nada que esté relacionado con un supuesto fraude ni cosa por el estilo, y menos he ejercido defensa de Fuerza Popular. Lo niego categóricamente. Ellos son los 10 constitucionalistas convocados para dar asesorías ad honorem al gobierno de Dina Boluarte. Abogados de derecha que aseguran haber dejado a un lado cualquier tinte político para defender y fortalecer la legitimidad del Estado peruano ante los ojos del mundo. El doctor Óscar Urbiola, tal como se los había anunciado, abogado y expresidente del Tribunal Constitucional, ha tenido la amabilidad de venir al programa esta noche para hablar acerca de esta comisión consultiva que está conformada no solamente por él, sino por los personajes que ha mostrado Candy Quispe en el programa, en el reportaje que veíamos antes de esta conversación. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, Juliana, y un gusto estar en tu programa. Gracias. ¿Quién lo convoca? ¿Quién lo llama y le dice, doctor Urbiola, lo necesitamos? Bueno, en realidad esto se originó en enero aproximadamente. El exministro José Tello convocó a un grupo de juristas, casi los mismos que ahora están conformando esta comisión, en 2 reuniones que se tuvieron en el Ministerio de Justicia, para ver aspectos que ya se estaban gestando con relación a lo que ocurrió el 7 de diciembre y la preocupación por revertir esa mala interpretación de lo que había sucedido realmente el 7 de diciembre, cuando en el territorio nacional había un gran sector de la población que pensaba de que el golpe se lo habían dado al señor Castillo y no al revés como sucedió. Como sucedió. Y efectivamente... Esa fue la preocupación para ver que se pudiera explicar. Y se tuvieron esas reuniones, una segunda también con el mismo tema, hasta que últimamente ya parece que esta iniciativa fue también captada por el actual ministro de Justicia. Y bueno, yo fui convocado, tuvimos una reunión el 18 de mayo a las 10:30 en Palacio de Gobierno con la señora presidenta, quien nos citó. Y tratamos también el tema de un proyecto que estaba todavía en el Congreso, que ahora está ya con dictamen favorable de la Comisión de Constitución, para ver la posibilidad de que ella pueda salir al extranjero despachando virtualmente, sin modificar la Constitución, obviamente, porque eso sí requiere modificar la Constitución para encargar el despacho. Era simplemente el reporte que le da el primer ministro para que asuntos que puedan ser atendidos urgentemente pudiesen ser atendidos virtualmente. Esa era la solución que le está dando a través de una ley de desarrollo constitucional. Tratamos esos temas y esta idea fue madurando hasta que se conformó esta comisión y ya ese conocimiento público a través de la resolución que se ha dictado nombrando esta comisión. En el Diario Oficial del Peruano. Pero claro, llama la atención en su caso puntualmente porque usted es convocado antes por Keiko Fujimori para ser el abogado que represente a Fuerza Popular en esta denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones por un fraude que no existió. Y yo entiendo que los abogados, los juristas en general, evidentemente para aceptar, digamos, una pelea, lo primero que solicitan a la parte que convoca es elementos probatorios que puedan llevarlo al triunfo, a lograr demostrar que aquello que está defendiendo pues es cierto. Y en el caso del fraude no hay un solo documento que diga esta persona que firmó nos ha dado un testimonio, tenemos un video, tenemos un audio que dice que jamás colocó
suscribió el documento que se está presentando. No hubo fraude. Entonces, no hubo fraude. Qué difícil Juliana, defender a una parte y luego pasar a formar parte de la comisión consultiva de una presidenta que supuestamente llegó ilegítimamente al poder. Juliana, qué brillante oportunidad la que me das para aclarar algo que no corresponde a la verdad. Si tú revisas toda la información periodística, los audios, vas a encontrar el único anuncio, el de la señora Keiko Fujimori, que anunció en un meeting que el doctor Óscar Urbiola iba a asumir la defensa ante esta situación supuestamente de fraude. Yo acepté esa defensa a pedido de Mario Vargas Llosa, pero exclusivamente sobre un punto específico, que fue la alteración o la vulneración del debido proceso por parte del Jurado Nacional de Elecciones en el horario para recepcionar las actas el día de la votación, porque puso un límite hasta las 20 horas, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales había fijado hasta las 23:59. Ese es el único punto que yo defendió. Okay. ¿Y no le dijo a Keiko Fujimori, oiga, usted no puede ser tan irresponsable de salir a decir que yo voy a ser el abogado que va a representar a Fuerza Popular en la lucha para que se reconozcan las actas vulneradas? No, de ninguna manera. Es más, yo hice el informe y si usted revisa esa audiencia, mi informe ha sido exclusivamente relacionada a ese hecho. Por eso le pregunto. Yo en ningún momento he dicho, y si usted revisa, en ningún momento he dicho que ha habido fraude, porque a mí no me consta. Y como usted bien lo ha dicho, Juliana, para defender una causa donde se argumenta fraude, uno debe tener pruebas. Y además se trata, cuando hablamos de fraude, de una situación que se maneja de forma sistemática, donde hay todo un complot, donde entra a tallar también el organismo o los organismos electorales para confabular en contra de uno de los candidatos. Y eso no sucedió, pero en general lo que sí pasó, doctor Urbiola, es que hubo toda una campaña de fraude bueno, que pero ese es otro asunto, país. Juliana. A mí no me compete. Yo no he defendido ninguna causa de Fuerza Popular y menos a la señora Fujimori. Yo acepté intervenir en este caso específicamente sobre ese punto. Y si usted revisa la audiencia, la primera y única audiencia en la que intervine fue concretamente para este punto. Yo consideraba que aquí había una situación absolutamente irregular, que la Oficina de Procesos Electorales haya fijado como plazo máximo, que es en todo caso la garantía, las 23:59 horas para recibir las actas, y el Jurado Nacional de Elecciones las 8 de la noche. Había una vulneración. En mi concepto, yo no podía decir fraude porque yo no conocía los resultados de actas ni cosa por el estilo. Y usted no va a encontrar en ninguna de mis intervenciones una referencia a fraude, ni siquiera en mis declaraciones públicas. Es más, yo no he intervenido en ninguna manifestación. Es más, yo ni siquiera me he entrevistado con la señora Keiko Fujimori, que no hubiese tenido ningún problema, pero en honor a la verdad, yo ni siquiera he tenido una relación personal con la señora Keiko Fujimori. Lo que muchos, y me incluyo, siendo absolutamente honesta, ¿no?, criticamos es la falta de coherencia de varios políticos, de varios juristas, también constitucionalistas, que salían a decir fraude. Sabemos que a esta comisión consultiva se le invitó también a Lourdes Flores Nano, a la que hemos visto en estrados, en mítines, diciendo Juliana, nos han robado las usted no va a elecciones. encontrar una sola declaración mía mencionando fraude, ninguna. Y usted debe tener un excelente registro, como lo tienen todos los medios. Yo en ningún momento he dicho fraude. Mi única intervención ha sido sobre este aspecto concreto. Por eso le consultaba, porque cuando aparece este registro, ya que hablamos de material visual, ¿no?, que permanece en el tiempo y que por suerte los medios de comunicación ¿Lo puede usted borramos, revisar? vemos a Keiko Fujimori presentándolo a usted como la persona no que va a defender este punto, ¿no?, al que se refiere de la OMPE y de los tiempos, que es una cuestión de forma más que de fondo. Pero usted sabe, Juliana, que en este caso la señora Keiko Fujimori es una política y obviamente si el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, acepta defender un punto concreto que es el que le estoy refiriendo, obviamente ella lógicamente va a hacer este anuncio. Y no es la única la que me ha referido esta situación. Muchas personas, amigos, han interpretado que ese anuncio significó
Así es, que pero yo usted había asumido... no debió hablar con ella y decirle, es más, señora Fujimori, sea usted más responsable. Pero yo no tengo control sobre lo que pueda decir la señora Fujimori. Pero sí puede pedir que recule cuando menciona su nombre. Lo pedí, por eso es que no volvió ella a mencionarme. Y por eso que usted no me va a ver en ninguna otra intervención que no sea la audiencia del Jurado Nacional de Elecciones, la única y la primera audiencia, y que está grabada. Mi intervención ha sido sobre ese punto concreto. Yo en ningún momento he mencionado fraude, porque yo no tenía los elementos de juicio para hacer una defensa en ese sentido. Pero, por otro lado, sí, Juliana, en el supuesto, negado por cierto, que yo hubiese intervenido en esta situación, lo concreto es que aquí no hay una situación de incoherencia, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado ganador a la lista de Pedro Castillo, de la cual forma parte la señora Boluarte. Así es. Y ella está hoy en la presidencia de la República por una sucesión constitucional legítima, que eso es lo que defendemos. Y porque no hubo fraude, a ver, porque es que, a ver, es increíble que Aníbal Quiroga... yo nunca he dicho que ha habido fraude, Juliana, por favor, no me atribuya eso. Yo le quiero hablar de personajes que forman parte de esta comisión consultiva y preguntarle si usted se siente cómodo, por ejemplo, con Elizabeth Sea, que ha sido miembro de la campaña de Keiko Fujimori, con Carlos Hackenson, que ha sido vinculado a la Resistencia, grupo que también, a su vez, está relacionado al Fujimorismo y otros grupos de derecha. Está el propio Blume, ¿no? Expresidente del Tribunal Constitucional, que en un momento hablaba de la posibilidad de inhabilitar a Dina Boluarte por mantener doble cargo e ir en contra de lo que manda la Carta Magna, donde evidentemente un presidente no puede ser a su vez presidente de un club departamental. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Porque si aquellos que gritaban fraude, fraude, ahora se van a defender a Dina Boluarte, estás defendiendo a una persona que decías que entró de manera no estamos tramposa. Defendiendo a la señora Dina Boluarte. Estamos defendiendo la institucionalidad democrática. Claro. Haga esa diferencia. En el Perú tenemos esa tendencia a confundir a las personas con las instituciones. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro sistema democrático. No hay institucionalidad democrática porque siempre la identificamos con las personas. Dina Boluarte es una persona que ha tenido este problema por su participación en el Club Departamental Apurímac, es cierto, y ha tenido un proceso en el Congreso de la República que ha sido archivado. Perfecto, eso está concluido. Y yo he escuchado las declaraciones del doctor Blume, del doctor Aníbal Quiroga, y algunos otros... Pedían que sea inhabilitada. Por supuesto, y ellos han dado sus razones, y yo comparto, y no me siento incómodo de participar con ellos en esta comisión. ¿Por qué? Porque tenemos un común denominador que no solamente lo invocamos ahora, sino que lo hemos demostrado a lo largo de muchos años. Ese común denominador es nuestra profunda convicción democrática. Me parece maravilloso. Eso es lo que nos une. Pero que justamente, sí, la ambición, el objetivo, el deseo es defender siempre el Estado de Derecho y eso la es lo que queremos. De la Constitución, que es algo que aquí también queremos nosotros siempre, y lo decimos, desde el día número 1 se tuvo que hacer un alto y decir, basta, guste o no, Pedro Castillo es el legítimo lo hemos hecho. Ganador. Juliana, no me va a decir que yo he sido uno de los críticos más, constantes, ¿no? y claros respecto de la gestión del señor Pedro Castillo, reconociendo que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclamó como presidente. Todos los peruanos teníamos la esperanza de que este señor tenga la oportunidad de hacer una buena gestión. No, mucha gente tenía miedo, también es absolutamente comprensible. Nos defraudó. No, era terrible desde el día 1, pero si el voto popular lo lleva ahí en una democracia, lo hemos criticado. Yo lo critiqué desde el primer día que se instaló, cuando él, despreciando todos los protocolos que son una tradición democrática en el Perú, no se fue a Palacio de Gobierno, sino se fue al centro de convenciones y después se fue a Zarratea. Eso lo hemos criticado desde un principio. Ahí están los archivos, están mis intervenciones. Claro, pero también han criticado a la que hoy es presidenta de la República y legítimamente presidenta. Yo también le he criticado, pero entienda, Juliana, que hoy no se trata de defender a la señora Dina Boluarte. Yo no voté por la señora Dina Boluarte, no votamos por la fórmula del señor Castillo, pero ella es la representante de una sucesión presidencial legítima. En eso estamos totalmente de acuerdo, se tiene que respetar. Eso es lo que queremos, porque fíjese... Pero no se respetó cuando Castillo llegó al poder, que a muchos nos incomodó también. Bueno, para mí ninguna de las opciones... Pero hay una cosa, Juliana, que no se quiere entender. En el supuesto de que muchos hayan declarado que hubo fraude, etcétera, acá hay una situación concreta. El Jurado Nacional de Elecciones
lo proclamó como ganador y él se instaló como presidente en el Congreso de la República. A partir de ese momento hay que tener en cuenta que los procesos electorales tienen una característica especial. Esa característica es la preclusión de las etapas. La etapa de impugnar su legitimidad concluyó cuando el Jurado Nacional de Elecciones lo proclamó. Ese es presidente de la República. Eso es lo que manda la Constitución. Y se le respetó. De acuerdo. No todos lo respetaron porque el ruido del fraude continuó con mítines. No ha sido mi comportamiento. Pero varios de los que forman parte de esa nueva comisión consultiva, sí. Entonces yo por eso le reitero la pregunta, ¿qué tan complicado o incómodo va a ser de pronto estar pues al costado de personajes tan cercanos al fujimorismo, personas que le hacían la guerra a Dina Boluarte, acompañados incluso de varios medios de comunicación, la llamaban Dina Dinamita, le decían terrorista, comunista, y ahora están ayudando a que su imagen sea revertida en el extranjero? No creo que va a haber ningún problema porque, ya le he dicho, Juliana, nos une un solo común y claro denominador, que es nuestra convicción democrática y el respeto al Estado constitucional de derecho. Esa es nuestra única preocupación, motivación, que nos va a permitir trabajar. Yo estoy seguro, yo puedo tener discrepancias con cualquiera de los integrantes en algunos aspectos, pero lo que sí nos une, estoy plenamente convencido, por la trayectoria que tenemos, que nos une esa profunda convicción democrática, que eso es lo que queremos. Y nuestra tarea no solamente va a ser aclarar las versiones de Petro, de López Obrador, el trabajo también va a tener que ser interno, porque un gran sector de la población en el Perú lamentablemente cree que el golpe se lo han dado a Castillo y no al revés. De acuerdo, pero además hay otro tema del que el gobierno no se está haciendo cargo, ni siquiera políticamente, que tiene que ver con los más de 60 muertos en las protestas, manifestaciones ocurridas en esta gestión. A Ernesto Lume se le consultó a uno de los miembros de esta comisión consultiva el día de hoy en RPP, sí, me parece que lo escuché en RPP, ayer o antes de ayer, si este asunto iba a ser también analizado, visto por este grupo de juristas, de constitucionalistas, y dijo, no lo descartamos. Yo le pregunto a usted, doctor Urbiola, ¿no debería de ser una prioridad? Estamos hablando de personas que en muchos casos hay certificados médicos, necropsias, videos que muestran que personas que ni siquiera habían participado de manera activa en estas marchas, manifestaciones, fueron asesinadas por policías y militares. Juliana, precisamente porque somos respetuosos de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho, tenemos que respetar la autonomía del Ministerio Público. El Ministerio Público está abocado a esto. El Ministerio Público tiene que investigar y tiene que investigar bien a fondo. Cuando concluye ese proceso, podríamos nosotros opinar. Pero en este momento nosotros no podemos tener injerencia sobre ese tema. Sí, pero ¿hasta qué punto uno puede creer que realmente se va a tratar de una investigación profunda, exhaustiva y objetiva cuando uno de los miembros de esta comisión consultiva es el doctor Aníbal Quiroga, quien es abogado de la Fiscal de la Nación? Pero, Juliana, esta es una comisión que por ser tal es un órgano colegiado. Y por más que, y yo creo que el doctor Aníbal Quiroga, que es un profesional de una trayectoria limpia y clara, va a saber distinguir su rol como defensor, ¿no?, de cualquier persona, de su participación en esta comisión, que es un órgano colegiado y que va a tomar decisiones o opiniones en función a la votación que tengamos que hacer. La resolución que nos incluye en esta comisión establece la necesidad de aprobar un reglamento, y en ese reglamento se tendrá que establecer cómo es que se van a hacer los dictámenes o las opiniones que tenemos que vertir para poder alcanzarlos a la presidencia de la República. O sea, la voluntad de uno no va a influir en la de los demás. Yo estoy seguro que todos nos vamos a conducir por los cauces democráticos. Ojalá. ¿Es una especie de gabinete en paralelo? No, de ninguna manera, porque además nosotros no vamos a tener injerencia sobre todos los actos de gobierno, Juliana, sino solo sobre aquellos que se pongan a consideración de nosotros, y básicamente lo que generó la creación de esta comisión, que es aportar todos los elementos de juicio desde la perspectiva constitucional para aclarar que lo que el 7 de diciembre ocurrió en el Perú fue un golpe de Estado por parte de Castillo, y que, felizmente, ese golpe de Estado
originó una sucesión constitucional legítima que hoy día nos permite, por lo menos, aspirar a vivir en democracia, que es lo que quieren todos los peruanos. Y de cara no solamente al exterior, sino internamente, deberían de también prestar atención, ¿no?, a los muertos en esta serie de protestas. Lamentamos todos esos muertos, Juliana, pero respetamos la autonomía de una institución como es el Ministerio Público, que está encargado de la... Y luego, si es el caso, del Poder Judicial, que tendrá que administrar justicia. Doctor Urbiola, le agradezco muchísimo por Yo le haber venido agradezco al a usted programa. enormemente porque me ha dado la oportunidad de aclarar a toda la opinión pública que yo no he sido defensor de Fuerza Popular, sino de un concreto asunto por ser un amante del sistema democrático, y lo he demostrado a lo largo de 8 años en el Tribunal Constitucional. Gracias, doctor Urbiola, por estar aquí.